Llorar, pues está bien, y lamentarse, pues está bien, pero vamos a intentar hacer algo, ¿no? Y todos estos ciudadanos, los 48 millones largos de españoles que tenemos y que tenemos ocasión de vivir en este hermoso país, por la mañana con la radio, a la hora de comer, los informativos, por la noche otra vez, pues la verdad es que se encuentran con una realidad que no se merece. La verdad es que hay centenares de páginas en los juzgados, conversaciones sórdidas con grabaciones que así lo atestiguan, mordidas a cambio de contratos públicos, negocios oscuros. Creo que esto demuestra también que para la izquierda, para los votantes de la izquierda, la corrupción es un pecado mortal no venial, que no es una cosa que se pueda contemporizar, tolerar, que la menor sombra acaba generando que la persona afectada tenga que salir inmediatamente. Y sin caer en el y tú más, porque no creo que sea la manera, es muy llamativo la comparación con lo que ocurre cuando salen casos de corrupción en otros partidos. Nosotros vimos un escándalo que escandalizó al propio presidente del Partido Popular, que es que el hermano de la presidenta de Madrid se había llevado una comisión de un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid, y quien salió por la ventana de Génova fue Pablo Casado, no Isabel Díaz Ayuso. O tenemos, por ejemplo, a la secretaria de organización del PP de Madrid, una persona completamente anónima, porque no sale ni por la tele, ni prácticamente en los medios de comunicación, que se llama Ana Millán, que va a organizar el Congreso del Partido Popular y que está también inmersa en un tema de corrupción. ¿Está imputada? Por su propia gestión en el ayuntamiento. Es decir, que pero más allá de que esto demuestra también hasta qué punto la debilidad de la izquierda y del gobierno para abrir los debates, cómo los debates se plantean de manera muy distinta en función de quién sea el protagonista, también demuestra algo importante, que es que para el votante, que es el que presiona a los partidos, para el votante no es tolerable que el número 2 del Partido Socialista de Navarra esté en la constructora que se lleva a contratos públicos y de la que Santos Cerdán de manera oculta tenía un 45% por los indicios que hay. ¿Le preocupa lo que estamos conociendo ahora en Navarra? Después de lo que hemos visto me preocupa, más que preocupar, yo creo que nos tenemos que ocupar, que es algo bastante manido, pero creo, repito, que el tiempo que nos quede, un mes o un año, hay que intentar legislar para bien. Eso es lo que le pido a la izquierda de este país. ¿Por qué pone en duda el tiempo que le quede al gobierno? Yo creo que cualquier persona normal pone en duda, pero desde el minuto 1, no viene de ahora, pero sí que es cierto que después de lo que estamos conociendo todo se queda viejo y de aquí a 24 horas quizás estamos, no sé. Pero bueno, siempre ha habido cierta sensación de inestabilidad, de la izquierda cuando gobierna, pues siempre tiene ese San Benito y tenemos que aprovechar el tiempo. Hay crisis de valores, crisis de identidad, crisis de pareja, pues también hay crisis políticas y lo cierto y verdad es que estamos viviendo una, al menos que yo recuerde, y llevo 30 años dedicado a esto, una como la que yo nunca había visto. Miren, la semana pasada ganamos una votación bien importante, que era superar las enmiendas a la totalidad de las leyes de reforma de la justicia que tan necesarias son. Hoy hemos conseguido también ganar las votaciones imprescindibles necesarias para seguir avanzando, como es que podamos disolver asociaciones franquistas, y también hemos ganado las votaciones que han sido más importantes en el día de hoy. Por tanto, la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez sigue funcionando. Por cierto, hoy el Partido Popular se ha abstenido en el rechazo del Parlamento español a la supresión de la marcha LGTBI en Hungría. Se han abstenido. Por tanto, estamos ante una decisión del Partido Popular que es contraria a los derechos de las personas LGTBI. Nos tenemos que fijar en los detalles. La mayoría parlamentaria hoy se ha demostrado, la semana pasada también, la mayoría parlamentaria de la investidura continúa adelante avanzando. Gracias. Creo que además ayer el gobierno se equivocó, el presidente del gobierno se equivocó en la respuesta que dio a Gabriel Rufián. Esto de no haga de la anécdota, como que anécdota. Esto no es una anécdota. Esto es uno de los casos de corrupción más graves de la historia del PSOE. Ya, con lo que hay ya. No, si encima sale más, imagínate, pero con lo que tenemos sobre la mesa, que es 2 secretarios de organización cobrando presuntamente mordidas, ya es suficiente. No hace falta, no es una anécdota, no es una cosita de un pueblo o de un diputado por ahí perdido. Es el centro, el corazón del Partido Socialista. Y luego tienes el añadido de que los socios están todos intentando distanciarse, poniendo la mayor distancia posible en la vida pública y en la parte privada, trasladando al gobierno que, por favor, ni convoque elecciones ahora,
ni les fuerce a una moción de confianza, que sería trasladar presión sobre ellos, que no les obligue a tener que retratarse públicamente en el Congreso votando, porque no quieren votar un adelanto electoral, pero tampoco quieren que les hagan pasar por ese trance. De que Bildu le siga dando apoyo a este gobierno. Bueno, tiene que haber medidas que sean contundentes, profundas, ya lo he dicho, no vale cualquier cosa ya, ¿no? Entonces, la situación es lo suficientemente grave como para que las medidas que se adopten sean realmente un cambio de paradigma en este Estado. Pero fíjate que para el Partido Socialista es mejor que se demuestre que esto era dinero que acababa en las manos de Santos Cerdán, que aparezcan sospechas sobre el ático que tiene, por ejemplo, en el que vive, de alquiler, que finalmente sea una trama en la que Santos Cerdán no se lleva dinero, porque si no lo llevaba él, se lo llevaría al partido. Claro. Y para mí, volviendo a lo que decía Gonzalo de la necesidad y de la legitimidad del gobierno, creo que el gobierno caerá el día en que uno de sus socios, y mira que hay, salga y diga: no vamos a apoyar nunca más a este gobierno, tiene que convocar elecciones o tiene que someterse a una moción de confianza. Y por ahora ninguno lo ha hecho porque ninguno lo desea. Claro. El día que eso ocurra, este gobierno cae porque existen contrapesos parlamentarios, los que tienen que ser, que no es la presión de la oposición diciendo pues convoca elecciones inmediatamente, porque eso no es un argumento, sino que será el día en que los socios, uno de ellos, uno solo, y mira que hay, diga estas simples palabras en una rueda de prensa. Señor Rufián, ¿cuánto tiempo le dan al presidente del gobierno para que ponga en marcha esas medidas que dice que va a poner, medidas en contra de la corrupción y en favor de...? Estamos hablando desde ya hace mucho tiempo. Como sabe, en Barcelona, en Cataluña, hay negociaciones abiertas muy importantes, y aquí, en cuanto a lo que comenté ayer, desde ayer estamos comentándolo y vemos buena, pues bueno, creo que tampoco tienen otra, ¿no? Gastar el dinero público para subvencionar la compra de una vivienda a una persona te arregla el problema puntual, sirvió en los 80, en los 70, en los 50... pero no te arregla el problema a largo plazo, y sobre todo genera una desigualdad generacional, porque si todos esos recursos que se emplearon en la generación de mis padres, de mis abuelos, para solucionar el problema de la vivienda, estuvieran disponibles hoy en un stock público, pues no tendríamos el problema de vivienda entre los jóvenes que tenemos hoy. Tendríamos un corrector del 35% del mercado a la hora de solucionar esta enorme desigualdad que provoca, porque, en fin, el problema de la vivienda está muy ajustado a una edad de tu vida, sobre todo. Si tú tienes un parque público que sirve para que los jóvenes puedan ahorrar en una vivienda más barata para comprar más adelante, pues lo solucionas. Si tú se lo das a esos jóvenes de los 80 o de los 90 una casa, pues le solucionas a ellos, pero no al futuro. Y creo que a futuro, lo que hay que hacer después, a partir de ahora, para solucionar este problema, y no sé si la legislatura, luego hablaremos de ello, tiene margen para ello, como desea Rufián, ojalá. Creo que habría que hacer, en mi opinión, dos cosas. Primero, construir, porque creo que es un error este planteamiento que tiene una parte de la izquierda de que no hay que construir. Es evidente, te miras los datos de que hace falta construir. Pero lo segundo es construir vivienda pública, no construir vivienda sin más. Construir vivienda para generar ese parque público que tendríamos si hubiésemos empleado esos recursos de manera adecuada y que hoy no tenemos. Y ahí claro que hay herramientas. España, a diferencia al igual que todos los países europeos o casi del mundo, tiene un problema de vivienda. Pero a diferencia de ellos, tenemos enormes cantidades de terreno disponibles, que por cierto están bloqueados en gran medida por una ley del suelo equivocada, que permite a muchos constructores de forma filibustera bloquear el avance de los planes de urbanismo. Eso permite al que tiene suelo ya edificable bloquear para que no se construya y de esa manera que el suyo valga más. Esto es una reforma que, por cierto, no me canso de recordarlo, llegó al Parlamento hace un año y pico. Sí. Por petición de los propios ayuntamientos de la derecha y de la Federación Española de Municipios, la Federación Española de Municipios, y ahí, en fin, se echó para atrás porque era más importante pegarle una patada en el culo de Sánchez que arreglar el problema de la vivienda. Es algo en lo que están de acuerdo todos los partidos, y que hay un problema con la actual ley del suelo que hace que sea muy largo, muy difícil sacar adelante más suelo urbanizable para construir una nueva vivienda. Para mí es bastante evidente que la solución es arreglar esos planes de urbanismo, acelerarlos y construir más vivienda pública. La primera idea es: esto no se arregla en 2 minutos, por tanto las prisas de Rufián están muy bien, pero desgraciadamente no es un problema que se pueda arreglar rápidamente. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio. Nosotros como país tenemos suelo, y esto es lo más interesante. Lo que pasa es que el suelo jurídicamente tiene que poderse urbanizar y construir. Y de nuevo de acuerdo, yo estuve hace un año en unas jornadas sobre la ley del suelo donde el consenso sobre lo que había que hacer entre los partidos era enorme. Pero era fuera del Parlamento esas jornadas, era, ¿no? Fuera del Parlamento, y sobre todo la idea era
que, digamos, el diagnóstico está hecho, porque eso también es interesante, el diagnóstico está hecho sobre lo que pasa, lo que ha dicho Ignacio, la parte pública, la parte privada, la parte de los promotores, el diagnóstico está, hay consenso en lo que hay que hacer, pero ese consenso desaparece cuando llegas al Parlamento porque prima la bronca, y en eso, vuelvo a lo que decía Gonzalo, eso es lo que se transmite a la ciudadanía, es decir, aquí prima la bronca, prima otro tipo de cosas, y estas cosas que son importantes y que, insisto, no se van a solucionar en el corto plazo, quedan aparcadas, y tampoco se pueden solucionar sin, como siempre, acuerdos de los dos partidos, porque evidentemente ya lo sabemos, no solo porque son necesarios, sino porque las comunidades autónomas, la mayoría las gobierna el PP. Por tanto, como dice Gonzalo, lo que transmites a la ciudadanía es que te importa más la bronca que las cosas que realmente son fundamentales para los ciudadanos con la vivienda. Y por terminar, el tema de la brecha generacional, me gusta muchísimo que lo traigáis, porque de verdad siempre hablo de mis hijos, pero es que es exactamente la situación en la que están. Es un problema enorme, tiene que ver también, como habéis dicho, con los sueldos. Los sueldos no tienen nada que ver con los precios del alquiler, la vivienda, por lo menos en ciudades grandes, y por tanto la frustración del proyecto vital y la frustración con el sistema, ojo con esto, es muy grande. Sí, pero estamos hablando de chavales trabajando. Claro, no, te iba a decir, he apuntado trabajadores pobres, claro, digo, si todos trabajan. Estamos hablando de gente que trabaja, gente que tiene una nómina, claro, es decir, que sí, no... sí. Menos mal. Preguntó Sánchez si su partido se había financiado ilegalmente, hablaron sobre eso, él le dijo algo. Nosotros estamos fuera de toda sospecha, corrupción cero, no tenemos ningún caso, nunca lo hemos tenido, creo que no. No, me refiero que si Sánchez, si usted le preguntó a Sánchez si el Partido Socialista se había financiado ilegalmente. A ver, a mí lo que me dijo Sánchez fue que se circunscribía a esas tres personas, que es lo que están diciendo. Gracias, muy amable. El informe de la UCO que implicaba al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso del presunto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, un caso de corrupción de libro. Bueno, de hecho, hasta ahora, del jueves pasado, el presidente del gobierno todavía estaba convencido de la inocencia de su número 3, o al menos así se lo trasladó a otros miembros del partido y del Ejecutivo, que mostraron su preocupación por la información que había adelantado la noche antes la cadena SER, y así lo hizo porque Cerdán mantenía, como sigue manteniendo, que todo es falso. Bueno, hoy, una semana después, las evidencias parecen desmentir a Santos Cerdán, que ya no es miembro del PSOE, y Pedro Sánchez no ha conseguido el control de daños que le permita dar coherencia al discurso que viene manteniendo desde hace una semana, y no lo ha conseguido porque nadie sabe qué más puede pasar, qué más puede salir de todo el material en poder de la UCO, que trabaja con horas y horas de grabaciones en las que Koldo habló con medio país. Así que el PSOE sigue conteniendo la respiración al tiempo que aumenta la incomodidad de sus socios. Lo hemos visto en los contactos que el presidente ha mantenido con algunos de sus portavoces, de los socios. Nadie quiere ya la foto junto a un gobierno tocado por los casos de corrupción del PSOE. La foto junto a un gobierno de progreso era atractiva para la mayoría de ellos. La foto junto a quien designó los dos últimos secretarios de organización socialistas es más que incómoda. Así pues, la legislatura es hoy todavía más frágil de lo que ya era hace una semana, pero lo que es peor, avanza a oscuras para el presidente del gobierno, que no sabe qué será lo próximo, y si esto, sea lo que sea, va a ser lo definitivo para que sus socios se aparten ya del todo de él. Demasiada incertidumbre para resistir hasta 2027, como pretende Pedro Sánchez, pero también se sabe que con él no hay nada escrito. Esto no se arregla en 2 minutos, por tanto, las prisas de Rufián están muy bien, pero desgraciadamente no es un problema que se pueda arreglar rápidamente. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio. Nosotros como país tenemos suelo, y esto es lo más interesante, lo que pasa que el suelo jurídicamente tiene que poderse urbanizar y construir. Y de nuevo de acuerdo, yo estuve hace un año en unas jornadas sobre la ley del suelo donde el consenso sobre lo que había que hacer entre los partidos era enorme. Pero era fuera del Parlamento esas jornadas, era, ¿no? Fuera del Parlamento, y sobre todo la idea era que, digamos, el diagnóstico está hecho, porque eso también es interesante, el diagnóstico está hecho sobre lo que pasa, lo que ha dicho Ignacio, la parte pública, la parte privada, la parte de los promotores, el diagnóstico está, hay consenso en lo que hay que hacer, pero ese consenso desaparece cuando llegas al Parlamento porque prima la bronca, y en eso, vuelvo a lo que decía Gonzalo, eso es lo que se transmite a la ciudadanía, es decir, aquí prima la bronca, prima otro tipo de cosas, y estas cosas que son importantes y que, insisto, no se van a solucionar en el corto plazo, quedan aparcadas, y tampoco se pueden solucionar sin, como siempre, acuerdos de los dos partidos, porque
evidentemente ya lo sabemos, no solo porque son necesarios, sino porque las comunidades autónomas, la mayoría las gobierna el PP. Por tanto, como dice Gonzalo, lo que transmites a la ciudadanía es que te importa más la bronca que las cosas que realmente son fundamentales para los ciudadanos con la vivienda. Y por terminar, el tema de la brecha generacional, me gusta muchísimo que lo traigáis porque de verdad siempre hablo de mis hijos, pero es que es exactamente la situación en la que están. Es un problema enorme, tiene que ver también, como habéis dicho, con los sueldos. Los sueldos no tienen nada que ver con los precios del alquiler de la vivienda, por lo menos en ciudades grandes, y por tanto la frustración del proyecto vital y la frustración con el sistema, ojo con esto, es muy grande. Sí, pues estamos hablando de chavales trabajando. Claro, no, te iba a decir, he apuntado trabajadores pobres, claro, digo, si todos trabajan. Estamos hablando de gente que trabaja, gente que tiene una nómina, claro, es decir, que sí, no... sí. Menos mal que el